materia, renovando todos los cuatrimestres que le toca la materia el segundo, ¿no? Siempre con una bibliografía nueva, siempre con invitados de lujo, no sáquenme a mí que no soy de lujo, ¿no? Pero invitados de lujo, pero realmente. Y bueno, entonces yo no entiendo, no me entra, bueno, no me entran muchas cosas en la cabeza últimamente, ¿no? Porque bueno, por lo que estamos viviendo, a mí no me entra en la cabeza, no me quiero meter en eso, pero política hacemos todos y lo hacemos permanentemente. Hablar de ideología ya es otra cosa. Si yo fuera la directora de la carrera, no las perdería. Y yo sé que si hicieran una encuesta a los alumnos, a las alumnas o a los alumnos, votaría para que siga. Encima hay una materia no solo ad honorem, sino una materia que no estaba en la currícula, que era optativa. Es decir, es como que uno no sé, yo no lo entiendo y la verdad que a mí me da muchísima pena, y bueno, pero como las dos son dos personas extremadamente trabajadoras, pero además muy estudiosas, le dije, no a Andrea, sino que le dije a Mariana, en realidad, con ella hablé un poquito más, le dije que, bueno, termina una cosa, va a venir otra mejor. Porque es así, hay que pensar en positivo, y va a ser así, estoy segura. Por favor, es un amor. Es un amor. Digo la verdad. Es un amor. Y bueno, la cátedra era un poco eso, ¿no? Con Andrea ideamos este espacio para el debate académico de temas que no se ven mucho en la currícula de la carrera, pero también para darle espacio, para darnos los puntos, ¿no? Entonces, cada vez que invitábamos a alguien, lo hacíamos porque nos gustaba, porque pensábamos que iba a sumar al debate, pero aparte porque bueno, queríamos que esté. Y eso nos pasó con María, ¿no? En el caso de María, que presenta este libro, vamos a hablar un poquito del libro. Es un libro, no sé si vas a seguir con esta temática o este es el último. No, yo creo que este es el último de esto. Okay. Tengo la tesis doctoral pendiente, claro. Entonces tiene que ver con peronismo, desde ya se los digo, y con periódicos, porque la maestría también fueron distintos periódicos y bueno, lo iconográfico, pero hay que terminar eso. Claro. Bueno, María empezó con el estudio de la historia de las mujeres y le fue sumando de a poco también la historia de género, ¿no? Sí. Tiene, claro, en el otro libro, en el libro anterior, que era sobre mujeres de Latinoamérica, nosotras, cuando lo presentamos, que fue en la Casa del Tango. La Casa del Tango. Ahí como que le dijimos, ¿no? Estás como ahí al paso de poder hablar un poco de las relaciones de género, y lo hizo y muy bien en este libro, es un libro precioso. Hablo de estas cuestiones historiográficas porque las estudiantas conocen la diferencia entre la historia de las mujeres y la historia de género, ¿no? Y otra cosa que hace María en este libro es intentar escribir, por supuesto, hace historia de género, una historia total, que es muy difícil escribir una historia desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso es lo que tiene la historia de género, ¿no? Intentar hacer una historia total. Es un esfuerzo muy grande, es una tarea muy grande, porque es una mirada, la de género, que está, bueno, ahora hay mucho laburo sobre esto, pero hay poco archivo. Entonces, este libro yo sí lo voy a expoliar como para venderlo, porque es un libro precioso. Hay mucha triangulación de fuentes, porque ¿dónde encontramos a las mujeres? Es muy difícil, ella avanza, ¿no? Mujeres y diversidades, ¿no? Pero ¿dónde las encontramos? Y ella las encontró en
en el arte, en la música. La música es difícil de abordar porque bueno, tenés que entrarle por un montón de lados. Ella le entró por la poesía, la literatura, bueno, y este laburo geográfico, humano, social, que es también un hallazgo en la historiografía, porque por lo general, y esto lo digo porque soy muy porteña, hacemos historia desde acá, siempre. Y cuando queremos hablar de otras regiones, hablamos del interior, ¿no? De forma así despectiva. Interior es un concepto totalmente despectivo. Y bueno, María rompe con eso también, ¿no? Rompe con eso también, es decir, es una historia que excede los límites geográficos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso está buenísimo. A mí me encantó. Conocí, como decía Andrea en la presentación de la semana pasada, aprendimos un montón de cosas leyendo este libro, ¿no? Cosas que por lo menos yo no había conocido, ¿no? De las distintas regiones de la Argentina. Y a través de las voces de mujeres, ¿sí? Y mujeres no famosas, ¿no? Porque a las famosas las conocemos y mucho, ¿sí? Están como muy desvinculadas de muchos procesos políticos como dijo Andrea, y la verdad que nosotras durante estos 6 años hicimos historia social, historia desde abajo, por eso Andrea habla a contrapelo, bien desde abajo, y esa historia desde abajo requiere de voces de mujeres trabajadoras, bueno. Y otra cosa que me parece muy importante, que también lo dijo Andrea, mujeres que construyen comunidad todo el tiempo, eso es lo que nos falta hoy en día, ¿no? Cuando decimos que la sociedad está rota, qué sé yo, bueno, ahí detrás de estas mujeres está la construcción de comunidades, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Hermoso, hermoso. Dije también en el prólogo y también cuando escribí el prólogo del libro anterior, porque me tiene escribiendo María hace un par de años, y yo feliz de participar de sus proyectos. La prosa de María es una prosa que llega, ¿no? Es una prosa que expresa mucho trabajo académico, pero lo hace de una manera muy cercana. Es muy difícil hacer esto. Las que escribimos historia somos generalmente muy aburridos, ¿no? Tenemos este estilo académico que es aburrido, ¿no? Lo dijo el otro día Juan Carrá cuando vino a presentar el libro. Un libro de historia no, mejor una novela que hable, sí, de hechos históricos, ¿no? Y que construya y llega más. Bueno, el libro de María no tiene ese problema, porque la prosa es muy amena, muy amena. Es un libro que se lee rápido y te deja un montón de enseñanzas, ¿no? Así que me parece que es un libro que interpela en un momento, como digo yo en el prólogo, muy difícil de nuestro país y bueno, te recuerda en el lugar donde siempre tenemos que estar, los que analizamos, estudiamos, somos del campo de las ciencias sociales, ¿no? Poniendo el cuerpo para pasar este momento terrible de retroceso en los derechos humanos, ¿no? Así que bienvenido a este libro de María Inés. Gracias. No, bueno, yo tengo muchas cosas para decir, pero no quiero aburrir. En realidad, parte de lo que dijo Andrea y parte de lo que dice también lo que dijo Mariana es así. Yo comencé con las mujeres en la industria textil, que vos, Alejandra, también después hicimos algún fascículo para una revista, con una historiadora también, que Lilian, donde se hablaba de mujeres trabajadoras, ¿no? Industria textil, justamente. Con una enorme, fue
una enorme cantidad de entrevistas. Yo me fui, me acuerdo, al Ministerio de Trabajo, porque en un momento yo, sin hablar de género, empecé a vislumbrar que había muchos casos de mujeres en el Ministerio de Trabajo, de mujeres que eran violentadas, de mujeres perseguidas, de mujeres que tenían problemas en sus trabajos. Pero no lo hice tanto como que fuera género. En el otro trabajo, que es el primero de esta trilogía, Aventura y Convicción, que fue el que presentamos también en La Dignidad, en el bar La Dignidad, ahí hablo, en realidad son textos que fueron un poquito arreglados de un periódico donde yo escribía. Yo soy del barrio de Boedo y escribía para la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo en el periódico Nuevo Ciclo. Era la directora de eso. Bueno, se me ocurrió pasarlos a un libro. Fue muy lindo, quedó muy bien, tuve que retocar muchas cosas, por supuesto. Y cuando lo termino, eso fue en la pandemia, cuando lo terminé dije, bueno, hay que escribir algo, hay que hacerlo más extensivo, porque ellas siempre me decían, Mariana, que vos te tenés que meter más en el género. Bueno, sí, me empecé a meter más en el género y este segundo de la trilogía, justamente me meto más a una especie de cronología, si se quiere, y lo extiendo a Latinoamérica. No podía ser solo de Argentina, no podía ser solo de nuestro país, con mujeres famosas y a veces no tan famosas. Ahora, esto de la geografía, yo tuve en la facultad, soy historiadora, me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y cuando yo estudiaba tuve una docente extraordinaria que vivió muchos años, Elena Chiosa. Elenita Chiosa. Y Elena Chiosa nos decía, ustedes muy bien lo que hacen es llamar geografía histórica. Y yo me inscribí en esa materia, que era una materia optativa, no estaba dentro de la currícula, porque me parecía que era fundamental. Yo todo esto tenía 800.000 horas en el colegio secundario y empecé a ver la historia de otra manera. La historia la empecé a ver como una historia geográfica o como una geografía histórica. Entonces, esto de que yo cuento de que en el virreinato del Río de la Plata, en el segundo, o el virreinato del Perú, venían las mujeres, actuaban, pero los terrenos eran de esta manera, la mercadería que se intercambiaba era de otra, bueno, es de esto, ¿no? De la geografía histórica. Cuando termino el libro, que tuve mucha satisfacción con el segundo, dije, yo tengo que hacer algo, porque ahí en ese segundo está Eva Perón, por ejemplo, Victorio Campo, está Cristina, por ejemplo, Cristina Kirchner, está Isabel Perón, entonces mujeres que tuvieron una cierta relevancia, algunas más que otras, algunas queridas y otras no tan queridas, pero bueno, hay que poner a todos, a todas y a todos. En el tercero, yo en realidad me gusta la cocina del libro, ¿no? Y voy a contar esto. En el 2023 iba a viajar con mi marido, justamente pensando esto, íbamos a viajar por todo el país para ir recabando con el grabador de periodista y viendo in situ, ¿no? En cada provincia. Bueno, pasó lo que pasó, lo lamentable que pasó, ¿no? Para nosotros, por lo menos, y no pudimos, por una cuestión económica no pudimos. Entonces dije, yo lo voy a hacer igual. Y eso lo voy a hacer igual. Empecé a contactar a gente del barrio que sabía, o yo les sentía un acentito y decía, ¿de dónde sos vos? Bueno, y ahí iba diciendo, la señora que trabajaba en la panadería, la verdulera, la señora de la dietética, que hoy casualmente les entregué, que estuvieron el otro día, les entregué los libros, la señora del kiosco, bueno, y ellas mismas me decían, ay, yo conozco a mi amiga que es de Santiago del Estero, tenés a alguien, y así se hizo una
red, se hizo una cadena hermosísima, hermosísima de gente que yo ni conocía. Fue muy costoso, muy trabajoso en tiempo y en dedicación, porque me mandaban WhatsApp, me mandaban audios, después sabía que esos audios hay que escucharlos bien, después sabía que todo lo que contaban ellas había que trabajarlo y respetarlo, porque historia oral, bien decías vos. Entonces, no se podían cambiar cosas. A lo mejor cambiaba si en por esto de la fonética, si en un renglón decía fomentar y a los dos renglones decía no fomentar, buscar un sinónimo, pero siempre pidiendo permiso. Por eso fue muy, muy costoso, pero quedó muy lindo. Yo creo que quedó muy lindo. ¿Por qué lo de los espacios y no regiones? Es prácticamente lo mismo según la geografía actual. Pero a mí me parecía que lo de espacios, y Mariana en su prólogo dice espacio de construcción, me pareció hermosísimo, cuando yo le mandé el índice, espacio, bueno, de cada región, pero ese espacio es porque lo que yo quería era darle el espacio a estas mujeres para que hablaran, para que contaran sus vidas, sus trayectorias de vida. Algunas son más interesantes que otras, como nos pasa. La vida de cada uno no es igual, son distintas, algunas tienen más experiencia, otras menos. Pero yo les puedo asegurar que en todas volcaron un compromiso, como si verdaderamente esto fuera, no sé qué, ¿no es cierto? Pero un compromiso tremendo. Y por eso de pronto van a encontrar algunas mujeres que cuentan a calzón quitado sus vidas y lo que les pasó. Algunas putean, por ejemplo, en el libro. Otras hablan de violaciones. Otras hablan de manoseo desde los 8 años, por ejemplo, o de abusos en su propia familia, sus abuelos, sus tíos, lo cual es tremendo, pero que se hayan desnudado para esto, a mí me pareció fantástico. Por eso pongo en la introducción que, por lo que pasa en el país, no me quiero poner mal, había momentos de mucho desánimo en mí. Pero ¿quiénes me levantaron ese ánimo para seguir? Estas mujeres. Estas mujeres que yo intenté. Son pocas en realidad, son 2 o 3 por provincias. Tenemos 23 provincias, pero bueno, son algunas entonces ya. Son unas cuantas. Faltan muchísimas más. Por eso vos me preguntás si voy a seguir. No, por el momento creo que no. Voy a terminar lo otro que me lo debo. Y se lo debo a nuestro amigo Horacio Gallero, compañero que me estaba corrigiendo mi tesis de doctorado y falleció. Así que tengo que hacer eso, tengo que terminarlo. Y bueno, nada, ¿qué más podría decir? Podría decir que estas mujeres con sus relatos de emails, de audios, de WhatsApp, me levantaron el ánimo y pude completar este tercer libro. Porque la verdad que la desesperanza me invadía por momentos, me sigue invadiendo, pero bueno, hay que seguir, hay que apechugar, porque, bueno, es muy largo esto, es entrar por ahí en una discusión o no discusión, pero no quiero entrar en eso. Con respecto al libro, lo que quiero también decir es que, como lo pongo a manera de colofón, y con esto termino, siempre hubo en estas mujeres alguien que las rescató, alguien que cariñosamente y amorosamente les brindó su apoyo. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Sus abuelas. La inmensa mayoría fueron sus abuelas. Esas abuelas supieron acompañar a las nietas en los momentos muy difíciles. Y como decía antes Andrea, y esto tampoco me lo quiero olvidar, si bien yo no hablo, como en los otros libros, cronológicamente del peronismo o del onganiato o de la revolución libertadora o la
llegada de la última dictadura, o nombro neoliberalismo, sí, en un momento de la introducción, y nombro la motosierra también, pero si bien no digo así, no pinto el periodo, el momento, se nota a través de los relatos de las mujeres. Porque había, esto también lo tengo que decir, yo mandé como una base, no era un cuestionario, esto era cuestión oral, entonces como para encaminarlas y que más o menos todas tuvieran, entonces, quiénes fueron tu primer familia, quiénes fueron tus hermanos si tuviste, cuáles fueron tus trabajos, a qué te dedicaste, y van encontrando, bueno, y así hasta sufriste algún problema de género, y así cuentan en algún lugar, en algún trabajo. La inmensa mayoría son mujeres de lo cotidiano. Hay algunas que tienen alguna capacitación, hay unas 2 o 3 o 4 creo capacitadas, algunas que han llegado a tener juezas, otros estudiantes de CONICET e investigadores de CONICET. Y lo interesante también fue que pude incorporar en este libro a alguien que vino a mí, bueno, tengo un programa radial que se llama Mujeres en la Historia, que ahora a fin de mes ya termina este año, por este año lo termino. En ese, yo a través de una muchacha, una presentación en la Casa del Tango, que tocaba muy bien el tango, en el piano, conozco a una amiga de ella, que tanto Noelia, que es la del tango, la pianista, como la amiga de ella es una muchacha trans. Y también esta su relato es extraordinario, y el nivel a donde llegó esta muchacha Alejandra, que no fue Alejandra en sus comienzos, sino que fue Alejandro y después fue Alejandra, son de Catamarca las dos mujeres estas que les cuento. Bueno, es extraordinario, esos relatos no tienen desperdicio, la verdad no tienen desperdicio, y tanto Negracha, que es la pianista, como Alejandra, pero más Alejandra, ha escrito sobre los crímenes del odio en Catamarca. Un libro que no sé, llega un momento que uno lo tiene que dejar de leer como el Nunca Más. Como el Nunca Más, no sé si una vez lo intentaron leer, muy fuerte, muy fuerte. Creo que con esto termino, gracias por venir a este patrimonio, acá docentes, los dos, hombre de la casa también, investigador, investigadora, Matías, que obviamente está en la radio y está en la biblioteca del Congreso, y bueno, no digo no lo digo, bueno, nada, y Andrea, que hoy no vino su marido, pero que el otro día estuvo en la presentación. No sé, toda gente muy querida, muy querida. Yo me siento muy, muy feliz y me siento contenta de que ustedes me estén escuchando, porque en esta casa estuve, ¿cuántos años, Alejandra? En 1987, el 85 en el CDC, yo, y desde el 87 hasta el 2022. O sea, son muchos años en ciencias de la comunicación. Gracias, chicas, gracias, chicos, gracias a todos y a todas por este espacio y por la atención que me brindaron y el silencio. Gracias, en serio. Pero yo quería mencionar algo que recién cuando hablaba recordaba. Nosotras dos dimos el primer seminario de Historia del Feminismo en la carrera internacional del trabajo, ¿te acordás? Sí. Lo inauguramos acá. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sábado a la mañana, sí, me acuerdo. 11 horas, sí. Estaba llena de gente. Sí. ¿Te acordás que pasó el director y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba en un seminario de género, de historia del feminismo, con María Inés Fernández, con la única, la mañana. Sábado, 11 de la mañana. Bueno, estábamos acá a las 2. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, y yo para inaugurar, preguntar, ¿cuándo comenzaste con esto de género? Yo no me acuerdo. Con esto de género empecé en el 2000, a ver, cuando fui
¿Cuándo fui a dar lo de que pasó la música de Tita Merelo y de Vita y antes de eso, del 2023, no, mira, estamos en el 25, 23, 21, 20, ¿puede ser el 20? Creo que el 20 fue, en el 2020. Yo empecé a mirar, a investigar, a leer más, porque yo decía que no es todo género, porque es solamente género, no. Bueno, esas fueron unas discusiones con Mariana, ¿no? Género no, sí, género sí, mujeres, pero no siempre género. Bueno, y bueno, nada, y después, o sea, en el 20 y después me empecé un poco más a meterme, y me metí mucho con Dora Barrancos, me metí mucho con Dora. Y bueno, nada, no le perdí a una exposición para nada, Dora, y sus lecturas, ¿no? Sus escritos. Porque como sos historiadora, tengo entendido que tendrás que usar muchos datos. ¿Cómo hacer una construcción que sea atractiva para la gente que lo lee? Bueno, yo no soy una persona que escriba como yo hablo, que no son con palabras rebuscadas ni con los términos, no, yo hablo como hablo, así. Entonces, no me fue difícil porque mi escritura, si bien es mucho más pulida por ahí que lo que hablo, que él habla, siempre tuve esa cuestión en los distintos libros de que, yo no te lo voy a decir, pero me decían que es atractiva. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sale? No lo sé. No tengo una fórmula, pero lo que sí siempre, esto poco no tengo abuelas, pero lo voy a decir porque me jacté, por supuesto, de que los alumnos me lo decían y demás, pero después entendí que sí. Soy una persona muy clara cuando explico. Entonces creo que de esa explicación, al ser clara, viene después la escritura y me sale clara. Digo. Igual tenés un corrector de estilo muy exigente. No, bueno, el corrector de estilo, que yo le digo sensor, es mi hijo. Es Martín, los que lo conocen. Sí, Martín es de ciencia política, ya es doctor, y bueno, nada, en fin. Muchas. A mí me mandó un mensaje diciéndome que le había gustado el prólogo. Así que yo ya Enseguida. Más preguntas. Otras preguntas, vamos. Yo quería saber, perdón, Dale, sí, vos preguntá todo. No sé, la que no pregunta no aprueba. me quedé con curiosidad de qué va a ser tu tesis. Si la haces fundamental en género o tenés otras temáticas que te gustan. No, mira, las temáticas que a mí me gustan, creo que medio lo dejé claro, es el peronismo. Yo en la maestría, hace unos cuantos años ya, trabajé una temática que después lo pasé al libro. El libro, y el título era Democracia y la prensa, o sea, los dos diarios, entre 1946 y 1952. Y el aspecto iconográfico, entonces ahí me metí con la fotografía porque a mí me encanta la fotografía y leí muchísimo. Y bueno, incorporé en ese libro, que lo editó Pueblo Heredero, cuando todavía estaba Un Café con Perón, y cuando estaba Pepe, ¿cómo era? Lorenzo Pepe. Bueno, eso fue la maestría. Fue muy lindo también ese libro, lo presentó Horacio Gallego, por ejemplo. Ese libro está bueno, porque hay muchas, son los discursos de Perón y de Eva, 46 al 52. La tesis doctoral es del 52 al 55, porque no había nada escrito en ese momento sobre aquel tema. Trata sobre el peronismo, pero visto a través de la mirada de tres libros. Democracia, que yo ya lo había visto allá, pero hasta el 52, ahora
todos son hasta el 55, el 52 al 55, porque no hay nada escrito desde las fuentes de los periódicos. El Líder, que comenzó siendo un diario que no era peronista, y Noticias Gráficas, que tampoco era peronista, de cómo se van metiendo en el peronismo y de las miradas distintas que tienen a través de tomé algunos acontecimientos. El tema de la iglesia, que para eso Alejandro Bonvicini me prestó toda su tesis sobre la iglesia, muy linda, muy interesante, con muchísimas fuentes y datos, y sobre las parte de las Fuerzas Armadas tomé, y los sindicatos. Ahí en los sindicatos hablo del sindicalismo, de los que dirigían, de los que estaban en la CGT y tenían un espacio y tenían un diálogo, y el obrero. O sea, eso es día por día, mes por mes, desde el 52 al 55 en los 3 diarios. Y las miradas no son. Entonces ir contraponiendo eso, porque no hay nada escrito sobre eso. Es un laburo chino. Yo siempre me meto en esas cosas. Mencionaste que para hacer este libro querías viajar, pero no pudiste y tuviste que hacerlo de manera online. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo fue manejar entrevistas por WhatsApp, o tuviste Meet, tipo de encuentros con la gente? No, Meet ni nada de eso. Vos sabés que todo era WhatsApp o audios. Fue tremendo. O algunos sí, emails. Me mandaba por email. Fue tremendo porque bajar todo eso, escuchar, después seguir, redactar, fue mucho, pero ya vuelvo a decirlo, fue muy gratificante por las cosas que contaban estas mujeres. Si estas mujeres cuentan esto, yo no puedo bajar los brazos. ¿Pero te hubiera gustado también viajar y tenerlas cara a cara? Sí, eso era para mí. Bueno, de hecho, lo que pude hacer fue las del barrio, como dije antes, también las de la Casa del Tango, que participaron 3 personas de la Casa del Tango, ahí lo hice, así cara a cara, como las otras del barrio. Un día viajé a San Clemente a ver cómo estaba la casa de mi prima, y la persona que cuidaba la casa de al lado, que está en venta, se pone a hablar, una chica hermosísima, bla, bla, y yo le digo, vos tenés un acento, ¿de dónde sos? Y resulta ser que era de Entre Ríos. Le cuento el proyecto y dice, ay, sí, así que viajé otra vez a San Clemente, nos reunimos en una confitería y ella ahí me contó toda su historia, una historia también bastante fuerte, de drogas y demás. Y después, espérate, a ver, ¿quién más que recuerde cerca? Como dije, de las del barrio, de estas 3 de la Casa del Tango, esta chica que te digo, y nadie más cercana, nadie más. Ahora, última pelota con ustedes. Ese es el aviso que les doy. Alejandra quiere decir algo. Pero pensé, perdón, con Roxana Moreta no hiciste Meet. Sí, no hubo Meet con Roxana. No, Meet no. No fue La que vos me mandaste, porque sí fue, ella me decía, yo le pregunté de La Pampa, quién hay, qué sé yo, qué sé cuánto, y ella me recomendó a una compañera tuya que ha sido, ¿no? De secundario era, de la facultad, hermosa la nota esa también. Bueno, nada, y así fue, una y otra y una, y enganchábamos con una, con otra. La última. ¿Cómo te sentás a escribir? ¿Tenés guionado lo que vas a hacer o surge de escritura? No, tengo todo preparado. Escribo todo, hasta el punto, la gama, el punto, coma. No puedo, leo toda la compu, qué sé yo, pero yo escribo todavía así, antes de la Gutenberg y demás. Papel. Mira, enfrente. Mira, parezco el Mingo. ¿Se acuerdan del Mingo? No saben. No se acuerdan. No importa, bueno. Él andaba con estos papelitos así, ¿no? Siempre.
era un personaje de la televisión. Y yo enfrente, como no tenía ninguna, porque venía de ver a mi nieta, una exposición y qué sé yo, y no tenía una hoja, le pedí en el bar, una hoja no tenía, agarré una servilleta. Y Bien práctico. claro, y entonces hice lo que más o menos ahora iba a decir. Está escrito acá. ¿Y llevaste todo lo que querías? Sí, todo. Muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta, me parece bárbaro. ¿Querés decir algo, Ale? No. Señor, usted, profesor. ¿No? Matías. ¿Querés preguntar algo? Se la pasa preguntando. Yo sí quiero preguntar. No, pero- recordarte que no solamente Mingo escribía en servilletas, sino otra gente también. Otra gente también, Sí, claro. ya sé que otra gente. La gente escribía en servilletas otras cosas. Escritores Harry Potter también lo hacía. Sí. ¿no? Pero Bueno, yo, con la diferencia que yo puedo leer lo que dice Claro. la servilleta. no, otra gente no. Otra gente No, la construcción de fuentes históricas, así de forma como vos lo hiciste, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es difícil, te lleva tiempo, te lleva relectura, te lleva a ver que bueno, que si bien la historia oral es muy importante, está dentro de una metodología que en una época era como mala palabra para los historiadores, era mala palabra, ¿no? Historia oral. Todo eso, ¿de qué sirve? Es muy subjetivo. Bueno, Para los historiadores no, pero hay otras ramas de las ciencias sociales que no aceptan. claro, no la aceptan. Pero en realidad, subjetivo es todo. Porque lo que yo escribo también es subjetivo, es mío, lo pensé yo, no lo pensó otro. Salvo que lo copies o pongas a hablar, vas a hablar un discurso o presentás un libro que copiaste de otra persona, ¿no es cierto? Por eso yo digo que es muy importante siempre que uno tome de un texto que uno lee, poner un pie de página o al final, como quieran, según las normas APA, pero decir de dónde lo saco, qué leí o quién lo dijo. No puedo inventar y no puedo copiar, porque si copio es algo ilegal. Yo no puedo presentar un libro que lo escribió un inglés, un francés, un norteamericano, ¿no es cierto? Porque estoy copiando algo que en realidad no es mío, no es mío. Entonces es una construcción muy difícil, que lleva mucho tiempo, muchas horas de ver, no, si esto está, esto no está. Bueno, la historia oral yo hice bastante historia oral en los distintos congresos que nos hemos presentado, no sé si con Mariana tanto, pero con Alejandra sí, con Ruth, otra compañera. Y la historia oral, uno la cuenta o la dice, y si bien es subjetivo, entra una parte donde la subjetividad es como que se torna en un cierto punto objetiva. Llega un momento que se objetiviza. Entonces, es muy importante para el historiador. Y el manejo de las fuentes, sea un libro, sea un testamento, sea un testimonio, sea una carta, son fundamentales. De hecho, les comento que está terminado, pero tiene que ir a la imprenta el libro sobre los Campomar, la familia Campomar, que también lo presenté, me parece que también lo presenté en la cátedra de ustedes, con Alejandra Bonvicini, sobre la historia de la familia Campomar. Lo que pasa es que pasó tanto tiempo, se subió a la página de la Fundación Ortega y Gasset, cuya directora es una de las herederas de los Campomar, Marta Campomar, una mujer muy interesante en muchos aspectos, es de letras ella, y bueno, ofreció dos cosas. Todo el archivo de cartas, el archivo de cartas de la familia,
y todo el archivo fotográfico. Entonces es un libro también muy yo creo que va a quedar muy lindo, pero bueno, digo, esto de las cartas también forma parte de... Yo leo una carta y si bien, suponiendo que la transcriba textual, es una cosa, pero si yo hago un comentario de esa carta, ¿qué pasa? Estoy poniendo mi subjetividad, es lo que yo entendí y es lo que quiero, a lo mejor también, que el otro, los otros o las otras interpreten o que les quede. Y es subjetivo, no hay otra. Toma, por eso hay que decir de dónde está sacado, de dónde está tomado, de qué carta, de qué facsímil, de lo que fuere. No sé quién quería. Más preguntamos. Quería saber si hay algún orden cronológico para leer tu trilogía que vos dijiste. ¿La trilogía? Sí, si lo construiste de alguna manera o simplemente uno te llevó al otro, o cómo está. Ahí, perfecto. Bueno, sentate. No, uno me llevó al otro. El primero, como dije, está tomado de los artículos del diario, del periódico Barrial, que bueno, que lo fui subjetivando en el papel, pero en los distintos momentos, porque yo recuerdo que para cada efemérides, en ese periódico, Nuevo Ciclo, yo escribía. Entonces las notas tenían un orden, estas notas tenían un orden por las fechas. 12 de octubre, Día de la Diversidad, vamos a suponer el 17 de agosto, San Martín, bueno, entonces todas esas cosas que yo fui hablando de mujeres en distintos periodos tienen que ver, los organicé así. El segundo, también siguiendo un poco ese esquema de geografía histórica, también fui organizando, pero porque dije, estas mujeres son importantes, vuelvo a hablar del virreinato primero, la colonia, la independencia, hasta que llega la época, digamos, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, como les conté, las mujeres, pero teniendo en cuenta también Latinoamérica. Y cuando ya estaba, ya lo había terminado, dije no, como dije antes, las mujeres de mi tierra.